Hermanos, la paz de Dios, pues aquí estamos con mucho gusto compartiendo con ustedes la palabra de Dios y pues le invito a que ahí donde está, incline su rostro. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en este día con su palabra, que Él hable a nuestros corazones, que prepare nuestros corazones para recibir esta palabra. Señor, gracias te doy, Padre, porque estamos aquí, porque has guardado nuestras vidas hasta este día, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendícenos. Abrázanos, Señor. Gracias por esta palabra que trae aliento a nuestra vida, que trae fortaleza, que trae seguridad. Señor, ayúdame a compartir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues con mucho gusto, nos da gusto pues estar aquí, ¿verdad? Compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y vamos a ir a un texto muy conocido, que es Romanos, capítulo 6, versículo 23. Yo sé que usted se lo sabe de memoria. Y dice este texto: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso, hermoso pasaje. Dice Pablo, escribiendo a los romanos, escribe pues entre el año 56 y 58 después de Cristo. Pablo está por concluir su tercer viaje misionero y anticipa una visita a Jerusalén. Y por último, su primer viaje a Roma. Roma era el centro de uno de los más grandes imperios. Esta carta es la más larga que escribe el apóstol. Y bueno, lo repetimos, dice Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo muy difícil, yo personalmente jamás pensé que pudiéramos pues estar pasando por una pandemia, ¿verdad? Donde la palabra vida y la palabra muerte pues está presente. El Señor desde el principio dio a su pueblo leyes y mandamientos, ¿verdad? Por medio de Moisés. Le dijo al pueblo qué es lo que tenía que hacer para que le fuera bien en la vida y que si no lo hacía no le iba a ir bien. Y bueno, como sabemos, pues el hombre desobedeció a Dios y entró el pecado en el mundo. Y nos preguntaríamos, ¿qué es el pecado? Pecado es violar la ley de Dios, es la transgresión de la ley. El pecado nos separa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. Y bueno, uno de los pasajes que más nos conmueven en cuanto al pecado, pues es el pecado de David. Usted recuerda que David pecó delante de Dios. Y dice la palabra que, bueno, él cuando escribe el Salmo 51, dice que en ese tiempo, mientras él no confesaba su pecado, dice que, pues, que el gozo se fue de su vida, la alegría, sus huesos, dice, se abatieron, se condolieron toda su vida. Y eso es lo que el pecado trae. El pecado trae la muerte. Por eso en la primera parte de este texto dice, porque la paga del pecado es muerte. Es muerte porque es separación de Dios. Dios nos da, de Él viene todo el bien, y si nosotros le ofendemos, nos estamos separando de Dios. Y esto fue lo que vivió David. Esta experiencia tan dura para él, este pecado que él cometió, lo separó de Dios, lo apartó de Dios. Y entonces el Salmo 51, que lo escribe en arrepentimiento, él le dice a Dios, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti, fíjese, él abre su corazón y le dice a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y le dice a Dios, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y el versículo 8 me llamó mucho la atención, dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y le dice a Dios, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Él le está pidiendo a Dios, Él está abriendo su corazón. Siente el peso, el dolor del pecado y le dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Es hermoso este versículo porque el saber que somos salvos produce un gozo muy especial, un gozo maravilloso. Y David perdió ese gozo. David, al separarse de Dios, perdió ese gozo y le dice, vuélveme, le suplica, le pide, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, el pecado nos aparta de Dios y la paga del pecado es muerte. El apóstol en Santiago dice que la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Como usted sabe, nacemos con esta concupiscencia. Desde que Adán pecó, pues el pecado entró en el mundo. Y nacemos con esta concupiscencia. Entonces dice que después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es tremendo. Es tremendo desde que el pecado entró en el mundo, pues ha sido pues muy triste, ¿verdad? Vemos cómo pues la gente se quita la vida, se entregan los vicios, hay secuestros, asesinatos. Todo esto, todo lo que estamos viviendo es consecuencia del pecado. Cuando escribe Pablo, bueno, en esta misma carta de Romanos, dice el versículo, en el capítulo 1, dice versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y más adelante dice, estando atestados de toda injusticia, y nombra algunos pecados, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Dice, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Imagínense qué terrible. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Fíjese, los que practican tales cosas, dignos de muerte. Esto lo escribió San Pablo hace muchos años. Y hoy seguimos viendo esto. No solo hacen cosas malas, sino que también se complacen en los que las practican. Esa es la condición del hombre sin Dios. Esa es la culpabilidad del hombre. Esas son las consecuencias del pecado. Pero fíjese, en este mismo capítulo 1, este versículo maravilloso, Romanos 1:16, que yo sé que se lo sabe de memoria, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Aleluya. Dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego. Gloria a Dios. Así es que el texto que leímos al principio, sí, la primera parte parece ser terrible, porque la paga del pecado es muerte. Pero no se queda ahí el texto. Dice, la dádiva de Dios es vida eterna. Aleluya. El regalo de Dios, el amor de Dios. Qué hermoso. Qué hermoso saber que Dios me ama. Dice en Oseas, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. El amor de Dios, el amor maravilloso de nuestro Dios, que dice, pues este texto tan conocido, que de tal manera, de tal forma, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, sin excepción de personas, sin excepción de color, de raza, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es la dádiva de Dios, el Hijo de Dios, el que se entregó a sí mismo por nosotros, el que se ofreció en ofrenda grata al Padre por nuestros pecados. Dice Juan, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Mire qué maravilloso. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El que tiene al Hijo, dice Juan, tiene la vida. Cuando Pablo escribe a los Efesios, les dice que Cristo Jesús nos dio vida a vosotros. Cristo nos dio vida, dice, cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Pero Cristo, con este sacrificio, ha traído vida a nuestras vidas. Dice que Dios, que es rico en misericordia, Dios es rico en misericordia. Por su grande amor con que nos amó, nos dio vida, aleluya, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vida nueva, porque Él hace nuevas todas las cosas. Y lo dijo, y aquí yo hago nuevas todas las cosas. En Cristo Jesús, Él es el único que tiene el poder para transformar una vida, para hacer de una vida miserable, de una vida triste, hacer una nueva vida. Por eso escribe Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y en su capítulo 2 de este versículo 3, Juan, con cuánto cariño, recuerda que es el apóstol del amor, dice, amados, le escribe, ahora somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, aleluya, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dice, ¿y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados? Porque en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Es tan importante permanecer en Dios. Porque usted podría decir, yo podría decir, es que yo no puedo dejar este pecado, es que yo, sí, de nosotros mismos no podemos. Pero si permanecemos en Él, dice, todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Así es que tenemos que permanecer en Él, permanecer conectados en Él para que podamos permanecer sin pecado, para que podamos estar unidos
Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida, Él dio su vida, Él se entregó por nosotros. Y dice Juan, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Este es el mandamiento, que creamos en Jesucristo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Su Espíritu Santo, que nos guía, que nos consuela, que nos sustenta, que nos alienta, que nos levanta. Porque sí hemos pasado tiempos difíciles. Tiempos quizá de angustia, de tristeza, de soledad, pero tenemos que tener algo muy claro, que Dios está con nosotros. Dice Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pagó nuestra deuda. Él se puso a nuestro favor. Y este tiene que ser un motivo de gozo, un motivo de alegría. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted no le ha abierto su corazón a Jesús, si usted no lo conoce, este día puede abrir su corazón y decirle, Señor Jesús, yo quiero que tú vengas a mi corazón. Él cuando ascendió le dijo a sus discípulos que no estuvieran tristes, que su espíritu estaría con nosotros. No os dejaré huérfanos, no nos ha dejado huérfanos. Él está a nuestro lado como poderoso gigante. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Él tenemos vida. Él es la vida. Él es la resurrección y la vida, dice. Está con nosotros. Así es que ahí donde usted está, puede este día cerrar sus ojos y decirle, Señor Jesús, ven a mi vida. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de muerte, de angustia, de soledad, pero Él es el que lo llena todo y en todo, dice su palabra. Él nos llena, Él nos trae paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Si en su corazón no hay paz, pídale y pídale perdón, porque pecamos, el pecado nos separa de Dios. Y pues bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, nos guarde hasta el día en que Él nos llame o hasta el día que Él venga por nosotros. Él viene, estamos pidiendo señales de su venida cada vez, cada día, ¿verdad? Hace un rato veía los incendios en California, todo esto tan terrible, hermanos. Todo esto son señales de que Cristo viene. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos para irnos con Él. Aleluya. Inclina su rostro, vamos a pedirle a Dios que pues nos guarde cerca de Él, en esa comunión íntima con nuestro Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nos amas, Señor. De eso estamos seguros, que desde antes que el mundo fuese, tú nos amabas con un amor eterno, con un amor incomparable. Enséñanos a confiar en ti.
Señor Jesús, te recibimos en lo más profundo de nuestro corazón. Aliéntanos, Señor, aliéntanos, trae paz, trae gozo a nuestras vidas, Señor. Perdónanos de cuántas maneras hemos fallado, de cuántas maneras fallamos. Lávanos con tu sangre preciosa, Señor, para que podamos estar contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y pues la paz de Dios. Quiere el Señor que pronto pues estemos juntos. Dios les bendiga. No le